Ahí está. Bueno, Mm. bueno. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, Muchas ¿qué gracias. tal? ¿Cómo va? Bueno, eh, muchas gracias. Vamos a contarles a quienes escuchen este video que en este nuevo encuentro dentro del ciclo de la Cátedra de Libros Camazota tenemos el enorme gusto de poder charlar con Carlos Paola. Bueno, Carlos, ¿te cuento el nombre del ciclo al que te estamos invitando? Es un ciclo que la Mazota lanza en cuarentena, en contexto de pandemia, y se llama Pensar y cuidar lo posible. La cautela, la espera y el límite preservan implicancias colectivas para construir un porvenir. ujú. Bueno, Nombre largo, nombre ay, largo. sí, lo tenía que leer porque si no, no me lo iba a acordar. Bueno, ¿cómo estás? Les vamos a contar, para quienes quizás no saben dónde vos vivís, que te encontrás nada más y nada menos que en este contexto puntual de fines de junio en Buenos Aires. Así es. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivo, Ujú. eh, la zona con mayor cantidad de casos de infectados por el COVID. Sí, este, Bueno, eh, ¿te estás cuidando? Así, una pregunta amiga, ¿te estás cuidando? sí, por supuesto que sí. Este, con las medidas que dicen que hay que cuidar, con las que hay que cuidarse. Eh, Acá estamos con restricciones que todavía que en Rosario ya no hay o que Ujú. disminuyeron y que se está suponiendo que van a aumentar las restricciones por el aumento de casos, ¿no? En el AMBA. Eh, sí, sí, me estoy cuidando, por supuesto, con todas las normas que indican las autoridades. Sí, Bien. incluso, bueno, empecé el 16 de marzo, eh, incluso a atender por videollamada desde el 16 de marzo. O sea que hoy es el día 101. Llevas la cuenta. Bueno, Se lleva la después, cuenta. Sí. claro, después te voy a preguntar si da algo de esto que decías de los modos de atender. Pero bueno, como para ir entrando un poco en el tema que hoy nos convoca, nosotros cuando, desde la Mazota, cuando pensábamos en convocarte, primero porque sos un referente para nosotros y nosotras desde siempre, desde mucho antes de ahora, y que, bueno, encontrarnos y poder pensar y sumar estas palabras de estos referentes en un contexto por demás inusual, la verdad que siempre es saludable, siempre suma y es necesario. Entonces, bueno, un poco cuando nosotros nos encontrábamos en la semana para charlar de qué podíamos charlar hoy, llegábamos a algunos lugares en relación a, bueno, a uno de tus libros que para nosotros desde la Mazota es eh, un faro en relación, estoy hablando de El oro y el cobre puntualmente, Ajá. y de uno de sus últimos capítulos, el capítulo en el que vos trabajás la situación de Jerónima y sus hijos. ¿Querés así Ajá. hacer un pantallazo como para ir entrando en clima? ¿De qué se trata esto? Bueno, en primer lugar, yo soy el agradecido con la invitación. Siempre es un gusto trabajar con ustedes, porque es un espacio que siempre permite pensar y siempre, la verdad que es con mucho gusto. Eh, lo de Jerónima está incluido en ese libro, porque centralmente
ese libro habla de la práctica del psicoanálisis en la institución. Ujú. Y bueno, antes de recibirme de psicólogo y antes de poder entrar a trabajar en un hospital, eh, yo fui guionista de el largometraje que se llama Jerónima, de Raúl Tosso, porque, bueno, en mi prehistoria, antes de estudiar psicología, estudié cine. Eh, Nosotros nos enteramos, una vez que, que habíamos terminado la escuela de cine con Raúl Tosso, que es un gran Sí. amigo mío. eh, Nos llegó la historia de Jerónima a través de una amiga mía que se llama Ana Malamud, que conocía gente de General Roca y conocía personalmente al psiquiatra que había atendido a Jerónima, y Mm. además nos trajo la nota que este psiquiatra publicó en una revista que había en ese momento, que era El Porteño, que la dirigía un escritor, una revista de literatura y también de política y de crítica literaria, que dirigía Miguel Briante, un escritor fabuloso que se murió lamentablemente bastante joven. Mm. Eh, y bueno, conseguimos el artículo, nos conectamos con Jorge Pellegrini, que era el psiquiatra que había atendido a Jerónima, y la historia de esta mujer nos conmovió profundamente, y con Raúl dijimos que eso era lo que queríamos hacer con el cine, que era eh, de alguna manera poder contar la historia de aquellos que no tienen voz. Eh, eh, Se trata de una mujer mapuche que vivía en el desierto, eh, en una porción de campo que era de ella, porque era de su familia, que lo tenían sin alambrar, porque vivían así, o sea, las comunidades mapuches, eh, hasta hace unos años, no sé cómo estará ahora, pero en esa época, que estoy hablando de la década del 70, vivía en su Sí. campo sin alambrar. Mm. Pasa a un agente sanitario y dice que ella, que era viuda y vivía con sus 4 hijos en un ranchito de adobe y paja, dice que el grupo familiar estaba desnutrido. Entonces que había que llevarlo a General Roca. Ella vivía en el Cuy queda a unos, creo que 100 kilómetros más o menos de General Roca, en el desierto, y ella es llevada junto con sus hijos al hospital, supuestamente porque están desnutridos y para darle toda la asistencia médica que el agente sanitario supone que el grupo familiar no tiene. Ujú. Hay otra versión que dice que lo del agente sanitario fue cierto, ¿no? O Sí. sea, que los vio ahí, dijo, están desnutridos, hay que llevarlos al hospital. Pero también lo que se sabe es que le dieron bastante máquina, o sea, fogonearon bastante la acción de este agente sanitario, porque parece que había algún terrateniente de la zona que se quería quedar con el campo de ella, que estaba Sí, sin otras alambrar. cuestiones ahí, otros intereses en cuestión. Jerónima es, claro, Jerónima es llevada al hospital, eh, y en el hospital se tiene una reacción que es, los psiquiatras dicen que es un cuadro de excitación psicomotriz. En realidad no se Mm. sabe muy bien si es una respuesta de su cultura o un fenómeno de alienación que tuvo, porque, digamos, sufre una cosa de, digamos, un efecto de transculturación, pero muy severo, o sea, cambian completamente las condiciones de vida entre su rancho en el desierto y las condiciones del hospital, donde además la separan de los hijos. Ella Mm. tiene una reacción que es,
pegarle a su hijo menor, y bueno, finalmente la bajan, la planchan, y deciden que, bueno, que se brotó por la transculturación y la devuelven al campo. Pero cuando la devuelven al campo, el problema es que los chicos habían contraído la tos convulsa digamos, en esa internación, Sí, digamos, contraen la tos convulsa, se contagian. Y entonces tiene que volver a intervenir el agente sanitario porque se muere uno de los hijos de tos convulsa y se muere mm, por aspiración del vómito, digamos, o sea, chicos que ni siquiera estaban acostumbrados a toser, podríamos decir. Eh, bueno, y sí, el cuando efecto va que de tiene, vuelta, tuvo claro. esa interacción. Sí. Exactamente. Y bueno, pues los vuelven a internar, y bueno, Jerónimo al poco tiempo se muere. Es todo un lío poder retirarle el cadáver de su hijo de los brazos, que no lo quería soltar. Eh, Muere otro hijo más, sobreviven creo que los dos hijos mayores, eh, y bueno, y lo que sabemos es que después, sí, el campo de ella quedó anexado a otro campo. Ujú. Eh, digamos, sufre una doble segregación, digamos, por lo cultural y también por la cuestión de la locura, digamos, porque eh, en realidad en el momento en que la devuelven al campo no estaba ya en condiciones de volver al campo. Los chicos estaban enfermos y ella recién la habían bajado de algo que fue un episodio de excitación psicomotriz. Bueno, todo esto nos causó a nosotros como una gran conmoción, y nos parecía que esta historia, que ocurrió en el 76, Sí. eh, nosotros nos enteramos en el año 81. Mm, eh, eh, sí. Era una Y ahí, historia que había que contarla. eso. A mí me parece interesante esto, digamos. La información, cómo circula esto de, bueno, cómo llegan ustedes a enterarse de esto, porque ustedes deciden ir e investigar, así como de primera mano. Después, bueno, viene más allá de que nosotros ahora estamos hablando puntualmente del capítulo de tu libro, bueno, viene un corto, viene una película, digo, es un material que ustedes se encargan eh, de difundir, de hacer algo con eso, pero lo cierto es que no es lo que abunda, o al menos lo que abundaba, porque ahora sí estamos viviendo en un momento en donde esta pandemia se viraliza y se sobreinforma y se malinforma por un montón de diversas redes y medios de comunicación, pero lo cierto es que no ha sucedido históricamente que la información de estos momentos históricos, como el arrasamiento de un pueblo, sea televisado. A mí esto también me generaba como mucha curiosidad. La decisión de ustedes, de ir tras esa historia. Eh, claro, y que era a ver, algo muy decidido, porque nosotros me acuerdo que viajamos a General Roca, eh, para ir hasta Trapalco, donde estaba la zona de donde era ella. Viajamos a General Roca también para conocer al psiquiatra que lo había atendido, que había atendido a Jerónima, y viajamos para conocer el hospital y también ya para conocer a alguna actriz mapuche, que la elegida fue Luisa Calcumil. Pero Mm, digo, estábamos en una decisión absoluta porque nos subimos al avión en un momento muy terrible también de la Argentina, que era la Guerra de Malvinas. Eh, o sea, cuando tomamos la decisión, yo te dije en el 81, pero esto pasó en el 82, sí, me confundí un poco de año. Este, o mejor dicho, nos llegó la información a fines del 81 y
y viajamos en plena guerra de Malvinas cuando tomamos la decisión de filmar y teníamos miedo de que voltearan el avión porque habían volteado hacía 2 o 3 días, habían hundido al crucero General Belgrano, que estaba muy de conflicto. Eh, Mm, y, y además medio como que desaconsejaban viajar, que había que tener cuidado, que los ingleses no nos atacaran, o no atacaran los aviones, o sea, teníamos un poco ese temor, pero la decisión de contar esa historia, eh, yo tal vez, lo que me gusta de esto es que me haces pensar en por qué sí. fue tan fuerte la decisión. Que fue fuerte no me Mm, cabe la menor duda. mm, Eh, y está bueno esto porque me hace pensar, pero yo te sé decir esto. En primer lugar, era nuestra ideología lo de poder dar voz, darle voz con lo que íbamos a contar, dar voz a lo que no tenía voz. ¿No? Esta cosa mm, que dice Walter Benjamin, sí. de la gente en situación traumática. eh, lo cuento o me voy por las ramas, lo de Walter No, Benjamin. dale. No, por favor. Walter Benjamin dice que hay tres clases de narradores. Sí. Eh, el viajante, que trae a su pueblo las cosas que ven otras culturas, el que se queda en su lugar y transmite eh, todo lo que tiene que ver con la tradición, pero que la Primera Guerra Mundial lo que había ocasionado era la aparición de un nuevo narrador, que era el soldado, que era aquel que había sufrido el horror de la guerra, pero que al volver no podía contar nada, porque el efecto traumático de lo que, de lo que había vivido lo había dejado mudo. O sea, que el traumatismo lo había enmudecido. Y que la función del escritor era darle voz a aquello que no tenía voz. Ujú, Algo así como cumplir el lugar o ocupar el lugar del segundo tiempo del trauma que puede resignificar la situación y sacarlo de ese silencio para que eso sí. traumático que aconteció eh, pueda cobrar voz, pueda dialectizarse y pueda transmitirse porque que se transmita quiere decir que no se olvide o que contribuir para que no vuelva a pasar. ¿No? Hacer saber del horror me parece que tiene que ver con esto, con que se sepa, con hacer saber, pero para que las nuevas generaciones lo sepan, se enteren, no se olviden, y también como para mostrar lo que aconteció y que el consenso permita, o intentar que el consenso haga que esto no vuelva a pasar. La historia Ujú, de Jerónima tiene que ver con las consecuencias de lo que fue no solo la conquista de América, sí. sino también lo que fue la campaña del desierto y todo lo que siempre pasó con las comunidades originarias y que encima fueron puestas en el lugar del monstruo, del ogro que nos viene a joder. O sea, se comete genocidio para robarles el territorio y después resulta que los malos son los indios, ¿no? Porque esto es lo que Sí. se enseñaba. Que no hay que ir Bueno, tan lejos, digo, no hay que... revisando un par de años atrás, gobierno anterior, quizás algo de esto nos resulte medio familiar, si se quiere. Sí, claro, eh, digamos, a ver, se convoca lo que Lacan llama el goce del otro, que es Mm, una interpretación sobre lo que es la imposibilidad. Entonces hay anidados en todos, porque, digamos, eh, la versión del otro tirano y del otro despótico y del otro que nos va a gozar y nos va a destruir es casi como constitutivo en el ser humano. Entonces, desde el poder dominante se evoca esta ficción monstruosa para hacernos creer algunas cosas o para llevarnos hacia otras. Eh, yo me acuerdo que con Raúl esta historia nos impactó precisamente por eso, por lo traumático que por lo traumático que era todo, digamos, ¿no? Eh, ujú, y donde además
el hospital funcionó, digamos, fue iatrogénico, o sea, destruyó a una familia. No es que esté en contra del hospital, porque No, apenas me recibí de psicólogo, lo que quise hacer fue trabajar en un hospital y trabajé hasta que me jubilé del hospital. Porque además creo en la asistencia pública y me parece que los hospitales en Argentina sirvieron para hacer avanzar el psicoanálisis. Precisamente mi libro habla de eso. Mi libro, exacto. haciendo referencia al oro y el cobre, habla sobre lo que es la transmisión de la experiencia, que fue tratar de escuchar desde el psicoanálisis las situaciones que nos planteaba el hospital. Sí. Eh, Carlos, te interrumpo. Te hago sí, otra pregunta que, nada, recordaba uno de los, una de las tantas palabras que aparecen en el nombre de este ciclo, tiene que ver, bueno, con la cautela, con lo posible, con el cuidado. Y así como me generaba mucha curiosidad esto, bueno, la fuerza con la que ustedes deciden viajar y buscar esta información y reconstruir, también me parecía que era importante que podamos charlar en relación a esto que vos ya anunciaste, de, bueno, esta necesidad de nomenclar, de suponer lo que al otro le pasa encuadrado, encasillado, en, bueno, tuvo esto, tuvo un brote, no recuerdo exacto cuál fue la palabra que vos dijiste, pero bueno, esta cosa de poner una etiqueta. Vos, como psicoanalista, hoy, con toda esta diferencia de años y, digo, sabiendo lo que después implicó en tu historia, esta experiencia, ¿qué tenés para contarnos de esto? ¿Vos qué opinás de esta necesidad de estos psiquiatras de decir, bueno, lo que le pasó a Jerónima fue esto? También, digo, jugando bueno. en salir de lo singular para entrar en lo general, pero tomando desde ahí. Eh, Mira, son varias cosas. En primer lugar, quedó pendiente una cosita que me habías preguntado antes, que es cómo a pesar eh, de todo llega la información, ¿no? Yo lo que Sí. creo es que lo traumático de alguna manera golpea la puerta, sigue golpeando la puerta. A Mm. ver, vos podés marginar gente, pero después la tenés durmiendo en el centro de la ciudad. Entonces, yo lo que creo que retorna, o sea, digamos, lo forcluido también retorna, ¿no? Si podemos hacer una comparación, es lo forcluido también retorna. El tema es eso que retorna, cómo uno lo interpreta, porque a veces eso que retorna también es traumático. Eh, lo mismo que cuando aparece alguna situación de emergencia. La necesidad de dar voz, que decía Walter Benjamin, hay que ser prudente, como decías vos también, porque, digamos, una de las cosas que suceden cuando eh, acontece algo que es traumático o algo que no se entiende, inmediatamente nos sentimos compulsados a dar respuesta. Entonces, porque interpretamos y nos quedamos tranquilos. O sea, Sí. esto que aparece no tiene significación, rápido un rótulo, como para tranquilizarnos. Es una engaña pichanga, porque Mm. en el caso de Jerónima produjeron la muerte de ella y de dos de los hijos. O sea, hicieron un estropicio increíble con tal de rotular. Ujú. Entonces, esa respuesta automática ante lo que no se entiende es lo que hay que contener. A ver, una cosa es poner voz, pero para poner voz hay que tomarse todo el tiempo de reconstruir. O sea, la interpretación no tiene que ser automática, porque eso no es una interpretación, es tirar una significación hacia el voleo, como por ejemplo hacen muchos, este, lamentablemente, algunos colegas que salen por televisión a llenar de lugares comunes para interpretar lo que está pasando, cuando todavía estamos bajo el efecto del primer momento del trauma, porque esta situación del COVID y del aislamiento también es una situación traumática para Sí. todos. Eh, eh, es una de las cosas
con las que tenemos que trabajar cuando escuchamos, por ejemplo, por videollamada. O sea, escuchamos gente que cuenta padecimientos, pero que están atravesados por una situación que es excepcional, que rompe la habitualidad, que ha roto la habitualidad de todos, que de alguna manera es traumática para todos, y hay que tener cuidado con las respuestas rápidas, automáticas, tipo etiqueta, de lugar común, que no explican nada y que por ahí lo que pueden hacer, eh, en el mejor de los casos, es no aportar nada, pero en el Sí, peor de los casos pueden hacer un desastre. Con Jerónima, lo de etiquetar produjo un desastre. Entonces, a ver, si me siento demandado a dar una respuesta, a ver, hay que ser, digamos, me parece que hay que ser cauto, hay que instaurar la dimensión del tiempo. No nos olvidemos que el sujeto es tiempo, ujú, es un tiempo de espera, ¿no? Siempre hay que contar con esto, con el tiempo de espera. Eh, y bueno, esto que vos me preguntabas, creo que la rotulación es muy imprudente, porque responde rápidamente como una supuesta demanda de dar respuesta, cuando en realidad es más a ver, ¿quién nos exige que respondamos tanto, tan rápido? ¿Quién nos exige eso? sí. Que voy a aprovechar, ya que nombraste algo de la actualidad y los modos de atención, eh, que la verdad que me parece que puede ser interesante. Lo tomo como una pausa o como un paréntesis dentro de lo que veníamos dialogando, pero la verdad que estamos todos y todas, no hay una fuera de este momento pandémico. Claro, Y los analistas escuchamos también desde ahí. claro, Digo, bueno, claro. ¿cómo? Porque esto que vos decís del tiempo, del cuerpo, digo, el cansancio no es el mismo. Vos venís trabajando así, venís trabajando de manera virtual. Sí, vengo trabajando de manera virtual, eh, y agradezco este medio, la tecnología y la suerte, y considero que soy un privilegiado por poder trabajar, porque, digamos, por la cuestión económica, pero también por la cuestión de que el trabajo te sostiene armada la vida. Eh, pero yo creo que primero lo que pasó fue que cuando empezó el aislamiento, hubo muchas personas que tuvieron resistencia a consultar en forma virtual. Sí. Algunos, porque les chocaba el uso de la tecnología. Otros por una cuestión económica, tenían miedo de no poder pagar la sesión si la pandemia continuaba y el aislamiento continuaba. Otros, por ejemplo, porque sentían que no tenían la intimidad suficiente en sus casas. Eh, de hecho, hay muchos que por ahí mueven el celular o la cámara para mostrarme cómo es el departamento, lo que ven, lo que no ven, pero que por Claro. ahí tenían que, por ejemplo, muchos realizan su sesión cuando este, la pareja fue al supermercado a hacer las compras. Otro Mm, baja a la cochera y lo hace dentro del auto. Eh, y también lo que creo es que, porque se lo escuché decir a varias personas que no querían hablar, que este estado mm, de aislamiento los había dejado en un estado de no querer hablar. sí, Entonces, a mí me parece que este no querer hablar tiene que ver también con que es una situación excepcional que se asemeja bastante a una situación traumática. Trauma en el sentido de que es excepcional y no se entiende, es excepcional y no se sabe. Además de que se asusta con la cosa de la muerte, el riesgo de muerte y demás. Ahora, al empezar a trabajar por este medio, que honestamente digo,
me siento afortunado de poder hacerlo, eh, noté varias cosas. Sí. En primer lugar, que pasaba que al terminar una jornada, me encontraba mucho más cansado que haciéndolo en forma presencial, incluso habiendo atendido a menos pacientes. Mm. O sea, sentir que cada sesión cansa un poco más. Entonces, ¿por qué cansa un poco más? Y yo pienso que en primer lugar, eh, eh, si es en forma aislada, no sé si notas tanto la diferencia, porque yo ya atendía pacientes que estaban en otras partes, que no es Buenos Aires, pacientes del exterior o del interior, atendía pacientes en forma virtual, estaba Sí. más o menos familiarizado, pero yo lo que creo es que, en primer lugar, tenés los problemas de conexión que hacen ruido, la pantalla que se congela, que se interrumpe, y me parece que hay que hacer más esfuerzo para tener la atención flotante. Eso por un lado. Entonces, la atención flotante, para la atención flotante hay que poner como más esfuerzo. Yo creo que eso es parte del cansancio. Y la otra cosa es que creo que también, como nosotros estamos atravesados eh, estamos en el mismo barco con el paciente Sí. en el sentido del aislamiento, ¿no? Eh, Creo que por ahí la atopía, esa atopía, ese lugar atópico, por ahí hay que hacer un poquito más de esfuerzo para sostenerlo. Eh, Mm. eh, digamos, de todos modos, Mm. puedo decir que hay pacientes que se siguieron analizando, eh, a ver, con la misma fluidez como si fuera presencial. Hay Mm. pacientes que cambiaron la forma el discurso, digamos, eh, y por ahí se volcaron más a lo quejoso de la situación del aislamiento, pero hay pacientes que, al contrario, que la situación de excepción hizo que empezaran a producir mucho más que eh, cuando estábamos en forma presencial en el consultorio. O sea que han pasado las tres cosas. Algunos continuaron igual, otros, digamos, giraron a una cosa, a una discursividad más quejosa, Sí. y a otros les disparó, digamos, fue como una apertura a poder no lo virtual, sino lo de... No, lo virtual también, porque por ejemplo, no sé, eh, lo de no tener, no sentir un espacio de privacidad en la casa, era por ahí un tema que no había aparecido en forma presencial, por ejemplo. Sí. Eh, y cosas del aislamiento también sirvieron para, digamos, estimular el análisis. Así que es variado, hubo de todo, digamos. O sea, con No. respecto al análisis, hubo de todo. Lo que yo sí Sí. te sé decir es que siento que hay más cansancio y mi interpretación es esa, que cuesta Ujú. más la atención flotante y cuesta más la cosa de la distancia, digamos, que es necesaria tomar para poder escuchar, digamos, la implicación subjetiva, ¿no? Sí. Bueno, y luego de este paréntesis permitido, y si estás de acuerdo, ya como última pregunta, como para cerrar este diálogo, me gustaría retornar a lo que veníamos charlando en relación a este artículo del libro, en donde, bueno, ¿Mm? la verdad que también cierra lo que vos contás ahí de un modo muy conmovedor, porque vos lo que contás ahí es una cuestión muy personal, que es que luego de eso es que te decidís y cambia tu profesión
al menos la de cineasta queda en suspenso. ¿Querés contar algo de eso? Sí, en primer lugar, eh, cuando yo digo que en el final del artículo ese, lo que digo es Sí. que Raúl Tosso iniciaba su carrera de cineasta porque la verdad que con la película fue muy bien, ganó una cantidad increíble de premios, Mm, este, y hasta fue convocada, fue considerada una de las 30, estuvo considerada una de las 30 mejores películas que abordan la problemática este, de las culturas originarias, pero de la historia mundial del cine, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm, Raúl fue convocado a ir con la película en el 2016 a la Berlinale, porque, bueno, era considerada la película una de las mejores y recibió cualquier cantidad de premios y además se pasa, pero el mejor premio es que se pasa, por ejemplo, en las cátedras de salud mental o se utiliza también como material en las carreras de enfermería, ¿no? mm, O sí, sea, que creo que ahí cumplimos nuestro propósito, porque el premio hace al narcisismo, pero la cosa de que la película se use, incluso se usan una versión vieja donde ni siquiera se leen nuestros nombres, eh, para enseñarle a los estudiantes de enfermería que hay que tener cuidado cuando abordan un paciente, y que mm, tienen que ser cuidadosos de la cultura o la subcultura que portan, la subcultura en el sentido, no por disminuirlo, sino por la parcialidad, sí, ¿no? Es decir, mm, entonces, creo que lo mejor que pasó con esa película es que realmente sirvió para que muchos estudiantes tomaran conciencia de lo que se puede hacer en un hospital si uno no cuida la subjetividad del paciente. mm, Bueno, dicho todo esto, yo, digamos, me decidí a estudiar psicología, a ser psicoanalista y a trabajar en un hospital, entre otras cosas, este, eh, y es lo que digo al final del artículo, eh, pero cuando lo hice no sabía que lo estaba haciendo. O sea, es mm, una lectura que hago cuando escribo ese artículo, que mm, lo escribí más o menos para cuando salió el libro, que más o menos para el 2007 que escribí ese artículo. Ahí hago una lectura, digamos, viene a Precup, digamos. mm, Pero ahí es donde yo puedo leer que, eh, bueno, quería saber este, sobre la locura, me apasionaba el tema, yo quería saber, además, yo quería trabajar en un hospital, eh, y me parece que esta película me conectó muchísimo con esos intereses, porque además me llenó de preguntas, o sea, ¿qué había pasado con Jerónima realmente? Una pregunta que teníamos con Raúl, porque la película empezó primero como un cortometraje y después fue un largometraje, o sea que trabajamos como 4 años con esa película. Primero escribimos mm, el guión del corto y después el guión del largometraje. En el medio, mm, la actriz Luisa Calcumil se dedicó a investigar la historia a full, a full, a full, de Jerónima. Hizo un trabajo de investigación increíble, con lo cual el largometraje era más veraz todavía. Este, eh, pero, eh, bueno, Luisa, por ejemplo, empezó a trabajar fuertemente en la comunidad mapuche después de esta película. Eh, claro. y Sa- Perdón, te voy a sí, interrumpir, sí, pero me he quedado pensando en esto que vos decís de los tiempos, que fue algo que cuando te escuchaba hace un rato digo, bueno, lo voy a retomar y después se me pasó y ahora me vuelve. Eh, esto cuando vos decías, bueno, la verdad que no hay recetas, pensando en lo actual de, bueno, cuáles son los modos en los que se van presentando quienes van contando algo de su subjetividad o de su momento actual vía videollamada, de manera virtual, digo, es de lo más diverso.
Ujú. Tosé tranquilo, que total Sí, no pasa nada, estás solo, es la virtualidad. sí, y es, Eh, es el agua que digo, me transmite un poco. claro, tranquilo. Y pensaba en esto que vos decías, bueno, de los tiempos y cómo, bueno, los analistas quizás tengamos un tiempo de trabajo mucho más arduo y seamos mucho más convocados cuando esto pase. Quizás no es ahora, sino es, ¿Con qué bueno, cosa? eh, ¿Con qué dijiste? digo, hablando en la pandemia, bueno, quizás Sí, sí, ahora es este momento de este trabajo y cuando esto pase, sí. veremos los efectos. Digo, en este segundo Ah, tiempo to- posterior, así como vos decías, bueno, yo fui armando después. Cuando dijiste eso me retornó esto otro que me había quedado como para sí. comentarte en el mientras tanto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que todavía estamos en tiempo de investigar, pero no estamos en tiempo de hacer demasiadas conjeturas todavía. Ujú. Eh, y digamos, yo sé, volviendo a a la pregunta anterior, yo sé que haber trabajado, digamos, el tema me interesaba de antes, pero la película nos movilizó y nos metió en algo que a mí me causó a seguirme preguntando. Y me parece que lo que puedo leer a Precup es que eso me empujó. Como también puedo decir que hacia el fin de lo que fue mi análisis, yo retomé la escritura, Ah, claro. porque interrumpí, digamos, creo que lo último que escribí fue eso con Raúl en el año 85, Ujú. 84, 85, lo del largo. Sí, Este, pero retomé la escritura en el 2010, o sea que estuve más o menos unos 35 años que no le di bola a la escritura más que los escritos técnicos, digamos, ¿no? sí. Bueno, retomé la escritura no solamente porque me anoté en talleres de escritura, eh, sino que también, que además, por un lado, escribí sobre psicoanálisis, escribí literatura y también hará cosa de 3 años retomé la actividad con Raúl Toso, con el Mm. director de Jerónima. Sí, sí, sí. Eh, o sea Bueno, que la escritura volvió y estuvimos haciendo con él cosas que no sé en qué van a quedar, pero estuvimos trabajando juntos. bueno, que será un Bueno, eso. material que te pediremos y que espero que circule porque seguramente Por, su- será un por placer su- ahí por su- seguir encontrándonos con vos en estas versiones. Bueno, por Carlos, su- bueno, te agradecemos mucho este momento, este tiempo de disponibilidad para charlar con nosotras y nosotros y te dejamos desde la sota un abrazo muy fuerte. bueno, muchísimas gracias y yo quiero repetir el agradecimiento porque, a ver, la manera particular que tienen de trabajar y la manera particular que tienen de interrogar y de preguntar es algo que a mí me sirve, no solamente es un gusto compartir, sino que también es una convocatoria a trabajar, uno se pone a trabajar. Yo me pongo a trabajar, es decir, cuando me convocan o cuando me invitan a algo. Y eso para mí, o sea, que me cause la producción, a ver, me llena de agradecimiento. ¿Eh? Bueno, Así que bueno, muchas, muchas gracias. un abrazo para todos ustedes. Bueno, Bueno. gracias.